Bueno, buenas noches para todos. Un saludo muy especial a los profesores que nos han invitado, al profesor Robert, al profesor Pablo Villalba, y por supuesto a los amigos que nos acompañan, al profesor Alejandro Amaya, y en general un saludo a todos nuestros amigos paraguayos. Hablar del Estado convencional de derecho nos impone primero hacer algunas reflexiones en torno a los paradigmas que se han dado en el Estado de Derecho, porque el derecho se ha entendido de diferentes maneras y surge una pregunta muy interesante que es la que nos lleva a tomar todas estas reflexiones. Lo que viene haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la influencia que viene teniendo en el derecho interno, ¿realmente corresponde a otra forma de derecho o se está usurpando, como se decía tal vez en otras conferencias, o si realmente estamos hablando de una complementación a los sistemas de derecho que tenemos? En esa medida debemos hablar primero de un paradigma del Estado absolutista de derecho, luego miraremos el denominado Estado legislativo de derecho, luego analizaremos el Estado constitucional de derecho y finalmente miraremos el Estado convencional de derecho. En este primer paradigma, es decir, en el Estado absolutista de derecho, todos sabemos, y con la referencia a Maquiavelo, que se caracterizó por tener una concentración de poder. En el rey se concentraba el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por supuesto, el rey no lo hacía directamente, pero quienes cumplían con estos poderes lo hacían siguiendo el querer, el pensamiento del rey. Si hacían algo en contra, el rey tenía el poder de revocar sentencias, tenía el poder de anular leyes, tenía todo el poder. Por eso se le denominó por Nicolás Maquiavelo sobre todo un absolutismo, ese poder absolutista de derecho. Hubo autores que defendieron, mencionaban a Thomas Hobbes con el Leviatán, a Maquiavelo, autores que ilustraron durante mucho tiempo la defensa de este esquema de gobierno, de este esquema de derecho. Y lo paradójico es que pareciera que muchos estados quisieran seguir este esquema. No analiza, por ejemplo, estados como el venezolano y pareciera que su ideología estuviese no en los tiempos actuales, sino en ese absolutismo. Y no sabíamos lo que nos contó el profesor Martínez Lascano de Chiapas. Parece que allá también les gusta más a los gobernadores más el absolutismo que cualquier tipo de democracia constitucional o cualquier tipo de derecho internacional de los derechos humanos. Pues claro, para los gobernantes un modelo absolutista es atractivo, llama la atención. Quien tiene el poder quisiera tenerlo de manera absoluta y ejercerlo sin ningún tipo de control. Pero este modelo absolutista, sabemos, fue atacado por muchos autores, por Montesquieu, por John Locke, por tal vez Sieyès, por César Beccaria, por muchos autores que criticaron estos postulados y que condujeron finalmente a la Revolución Francesa. Entre ellos, por ejemplo, podemos ver a César Beccaria cómo criticó la violación de los derechos humanos en aquella bella obra de los delitos y de las penas, o a John Locke con Montesquieu, en esa crítica a la concentración del poder, proponiendo lo que hoy se ha convertido en uno de los grandes principios de cualquier sistema democrático, que habla de la separación de poderes. Separación de poderes pues con muchos matices que tienen las diferentes constituciones. Pues bien, estas ideas, decíamos, conducen a la Revolución Francesa. Y en esta Revolución Francesa, si recordamos o lo que hemos leído, tal vez el juez fue el funcionario más desprestigiado en ese absolutismo. El profesor Luis Cucarella nos decía, el juez muchas veces su debido proceso no era un debido proceso lógico como lo entendemos hoy en día, sino vemos hasta en la Edad Media que por debido proceso podía entenderse hasta sumergir a una persona en aceite hirviendo, y si no se quemaba era porque Dios quería que fuera inocente.
criterios totalmente absurdos, criterios que seguían posiblemente fuentes del derecho divino, que se creía que el rey, como un destinatario directo del poder de Dios, tenía todo el poder y tenía la posibilidad de determinar a través de procedimientos como el que acabamos de decir si una persona era culpable o era inocente. Por supuesto, esto llegaba a absurdos, pero el que ponía la cara, el que hacía el trabajo sucio, no era el rey, era el juez. ¿Quién era el que condenaba? Era el juez. ¿A quién era el que veía mal el pueblo? Pues al juez. Por eso algunos autores cuentan que en la Revolución Francesa hubo una tendencia a acabar a todos los jueces, porque estaban tan desprestigiados que lo que se quería era acabar con este tipo de poder. Pero estaban tan desprestigiados que si los acabaran nadie más querría ser juez. Entonces surge como uno de las ideas principales de la Revolución Francesa, aparte de la separación de poderes, de la defensa de los derechos humanos, surge la brillante idea de la creación del principio de legalidad. Y era una brillante idea para ese entonces, principio de legalidad como el nullum crimen, nulla pena sine lege, que era lo que pretendía, evitar que ese juez siguiera cometiendo las arbitrariedades. Es decir, se quería ponerle un límite al juez. Pero todos sabemos también que con la Revolución Francesa aparece un artículo que hoy sigue siendo un catálogo de lo que debe ser una sociedad, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este artículo, recordemos que dice que una sociedad que no tenga garantía de los derechos y no tenga separación de poderes no tiene constitución. Esto lo seguimos viendo hoy y se sigue manteniendo como un principio. ¿Cuál fue el problema de esta Revolución Francesa? Que lo que hace es crear un nuevo paradigma de derecho. Ya ese estado absolutista desaparece cuando no hay concentración de poderes y aparece un nuevo estado que es el que se denomina Estado Legislativo de Derecho. ¿Por qué se le denomina Estado Legislativo de Derecho? Porque todo el derecho sufre una transformación radical, pero empieza a ser un Estado legicentrista, es decir, un Estado donde la principal fuente de derecho es la ley y todo se quiere llevar a la ley como ¿qué? Como aquel límite que determina qué puede hacer un juez y qué no puede hacer. Por supuesto, decíamos que este artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ya hablaba de constitución y decía, un Estado que no tenga separación de poderes no tiene constitución, y aparecen los poderes públicos. Y como lo dijo el profesor Luis Cucarella brillantemente, estos poderes públicos en la Revolución Francesa no estaban a un mismo nivel. Él relata cómo el poder ejecutivo queda con una especie de supremacía, pero también lo que puede uno observar de este Estado legislativo es que el poder que resulta triunfante no es ni siquiera el ejecutivo, sino es más bien como el legislativo. ¿Y por qué decimos el legislativo? Porque a través de este principio de legalidad, el poder legislativo es el que empieza a tener el poder, valga la redundancia, de determinar el verdadero alcance de esa constitución. Porque la constitución en este Estado legislativo no era una constitución que se pudiese aplicar, no era una constitución que se identificara como una norma jurídica, sino era más bien una constitución organizacional que determinaba cómo se organizaba el poder, pero sobre todo una constitución como carta política. Y de ahí viene ese criterio, carta política. Sus destinatarios no son el pueblo, no son los jueces, sino son los poderes públicos. Y por eso se dice que la gran parte de las normas, en lo que tiene que ver con derechos y garantías, en este modelo de constitución, son normas de carácter programático. ¿Qué quiere decir que sean normas de carácter programático? Normas que necesariamente tienen que ser reglamentadas por el legislador para que se puedan desarrollar, para que se puedan implementar. Y el legislador, con ese poder que tiene y con esa obligación, trata de determinarlo absolutamente todo. Todos esos principios que aparecen en la Constitución, que no se ven como principios, sino como directrices de carácter político, que deben ser desarrolladas por el legislador en ese compromiso trata de reglamentarlo todo, y por eso aparecen en Francia los códigos, aparece el Código Civil, aparece el Código Penal, aparecen los códigos de procedimiento
con una intención de regular, de reglamentar absolutamente todo. Tal vez lo hicieron de una manera muy buena, brillante, tan brillante que lo comentábamos hoy con el profesor Boris Barrios. El famoso Código de Napoleón hoy sigue siendo admirado por muchísimos juristas. Fue un código que tal vez estuvo bien hecho para la época, para épocas actuales, pues difícilmente podríamos decir que no, cuando sigue siendo el código, el primer código que aparece en el mundo, sigue siendo el código que regula la gran mayoría de relaciones de carácter civil en nuestros países. Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, Panamá también, siguen regulando sus relaciones civiles a través de este Código Civil. ¿Y esto qué demuestra? Pues ese afán del legislador por ir positivizando todo. Y por eso en este estado legislativo se caracteriza por ser positivista. Ese naturalismo anterior empieza a ser derrotado de una manera muy sencilla, pues los pensamientos naturalistas se empiezan a positivizar. Y por eso aparece ya en el siglo XX Hans Kelsen con su famosa teoría pura del derecho, donde su ideología, sus grandes teorías lo que hacen es excluir del derecho la política, la moral y todas aquellas ciencias que no tienen que ver con el derecho, sosteniendo que el mismo derecho puede ser autosuficiente. Entonces tenemos una constitución en esa famosa pirámide que él ilustra, que no dicen que es de él, pero que todos le reconocemos a Kelsen como por lo menos el que la hizo famosa. Una pirámide donde la Constitución dice cómo se hace la ley, quién, cuándo y cómo hace la ley que determina quién, cuándo y cómo se hace el reglamento, y de esa manera empieza a decir Kelsen, ahí tenemos todo el derecho. Si se incumple la Constitución haciendo la ley, pues finalmente la ley no responde a un criterio de validez y así sucesivamente. A través de esa pirámide él pretende demostrar que el derecho es autosuficiente. Entonces ese positivismo, ese legicentrismo empieza a entrar en crisis y vienen las famosas guerras mundiales, viene la Segunda Guerra Mundial, y después de que termina la Segunda Guerra Mundial aparece una crisis en el positivismo. ¿Y esta crisis en qué se origina? Se origina en que el derecho no fue capaz de evitar esas dos guerras mundiales. Si hablamos de España, por ejemplo, no evitó la famosa dictadura de Franco, no evitó que se eliminaran las cortes constitucionales que se habían creado en Checoslovaquia, en Austria, en la misma Alemania, en España, y si ustedes ven, se eliminaron todas, lo que empieza a determinar que ese esquema jurídico que se tenía hasta ese momento no era capaz de controlar esas situaciones de anormalidad y que más bien se podría ir traduciendo en cuestiones injustas. Se habla de una constitución brillante como una de las mejores constituciones de todos los tiempos, la famosa constitución alemana de 1919, la constitución de Weimar, y paradójicamente esa constitución que todos dicen que es tan buena o que fue tan buena, una constitución tal vez después de la mexicana, la constitución social más importante que se ha tenido, paradójicamente fue la constitución de Hitler. Entonces vienen reflexiones, si esa constitución que se dice fue tan buena, fue la constitución de Hitler y la constitución que permitió todos esos holocaustos y esas barbaridades de las cuales el mundo se ha arrepentido y no quiere volver a repetir, pues fue una constitución enmarcada dentro del positivismo. Y esa Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza, pone en crisis todo este sistema y lo pone en una crisis tan aguda que inclusive hay autores que sostienen que el constitucionalismo pudo haber desaparecido. Y pudo haber desaparecido porque empiezan más o menos en la década del 40, la década del 50, finales sobre todo de la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzos de la década del 50, empieza a aparecer una influencia internacional muy fuerte. En América aparece en el 48, por ejemplo, la Carta de la OEA, donde empiezan los estados americanos a ir realizando compromisos más fuertes en defensa de los derechos humanos. Aparece la Carta de las Naciones Unidas, aparece la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950 y aparecen los famosos tribunales ad hoc. Aparece el Tribunal de Nuremberg, aparece el Tribunal de Tokio. Sobre todo en ese Tribunal de Nuremberg se empieza a ver
se empieza a evidenciar cómo se altera totalmente el constitucionalismo. Si nosotros analizamos ese tribunal, observamos que fue un tribunal que se creó no por los alemanes, sino se crea y se influencia ¿por quién? Por los aliados, por los que ganan la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, son los que imponen ese tribunal. Y cuando imponen ese tribunal lo hacen sin cumplir, por supuesto, la Constitución alemana. Y con estos tratados internacionales perfectamente el mundo pudo haber tomado otra alternativa. Y la alternativa que pudo haber tomado fue no seguir el modelo constitucional. Sin embargo, aparecen dos constituciones también a finales, paralelamente, más o menos en esa época, a finales de la década del 40, la Constitución italiana del 27 de diciembre de 1947, la primera, y luego la Constitución alemana del 23 de mayo del 49. ¿Qué tienen estas dos constituciones y cuál es la gran importancia que tienen? Primero, que reafirman que el mundo sí puede seguir teniendo un modelo constitucional, pero un modelo constitucional renovado, y por eso la doctrina afirma que la era del neoconstitucionalismo arranca con esas constituciones. Por supuesto, en aquella época no le llamaron neoconstitucionalismo. La palabra neoconstitucionalismo se acuña en la década del 70 por la Escuela de Génova en Italia para tratar de identificarse como un sector reaccionario frente al positivismo, y así también los positivistas los clasifican. Pero cuando se analiza el neoconstitucionalismo, que en mi sentir sí lo podemos denominar así, porque cuando se habla de un Estado constitucional casi que entonces estaríamos diciendo que el constitucionalismo surge ahí, pero no, el constitucionalismo viene de tiempo atrás, viene sobre todo en este modelo legicentrista es con el modelo francés revolucionario o posterior a la Revolución Francesa. Hacemos un poco al lado del constitucionalismo norteamericano porque tuvo otro origen, tuvo otro propósito y tuvo otra aplicación, es más parecido al constitucionalismo actual, pero en Europa sí, el constitucionalismo de Francia fue un constitucionalismo basado en la ley, donde la principal fuente del derecho fue la ley, y por eso se denominó a la Constitución como carta política. En este nuevo constitucionalismo, donde se reafirma, reiteramos, el concepto constitución, aparece una necesidad de proteger de una manera más fuerte los derechos fundamentales, sobre todo ahí los derechos humanos, esos derechos inherentes al hombre. ¿Y por qué se reafirma eso? Porque es un constitucionalismo de los pueblos que perdieron esa guerra, que resultaron afectados. Tanto en Italia como Alemania no fueron ni el fascismo ni el nazismo los que imponen este modelo constitucional, sino es un modelo constitucional que, claro, está muy influenciado desde fuera, pero internamente lo defienden, lo promulgan los miembros de estos sectores que fueron desprotegidos con esa era del nazismo y el fascismo. Pues bien, surgen esta protección reforzada o mucho más comprometida con los derechos fundamentales que antes, pero tienen algo fundamental y que es tal vez lo que empieza a hacer cambiar de paradigma y pasar de un modelo legicentrista a un modelo constitucional, y es la justicia constitucional. Es muy importante porque además de los derechos fundamentales, lo que hacen es crear una jurisdicción constitucional. Igual Italia reafirma la necesidad de tener una corte constitucional, y en Alemania también se crea el Tribunal Constitucional Federal y con unos tribunales constitucionales en los Länder, Holanda. Y esta necesidad surge precisamente de la violación de estos derechos, pero sobre todo en Alemania se crea además el recurso directo de constitucionalidad, y este recurso directo de constitucionalidad permite que en casos concretos se pueda aplicar la Constitución por los jueces y se puedan defender los derechos fundamentales por los jueces, y esto sí rompe totalmente el paradigma anterior. Como lo decían en las conferencias anteriores, en el paradigma anterior los jueces lo que podían era aplicar la ley, y si la ley era injusta entonces aparecía el aforismo de dura lex en lex. Se decía, el juez no es más que la boca de la ley, el juez tiene que ser un aplicador de la ley,
no un pensador de la ley, menos un creador de derecho. La creación del derecho estaba reservada al legislador. El legislador decía lo que era la Constitución. Pero cuando ya se le empieza a permitir al juez, en la Constitución alemana, aplicar los derechos fundamentales, empieza a encontrar desafíos que antes no tenía. Y es que si debe aplicar la Constitución, defender, proteger los derechos fundamentales, tiene que hacerlo así el legislador no haya dicho nada. Y por eso empieza a surgir esa necesidad de concretar el alcance de la Constitución. Surge la aplicación de los principios, un poco acercándose a lo que pasaba en Norteamérica, pero ya en la Europa. Y esto empieza a irse dando así, surge además el famoso conflicto en la aplicación de principios. Y ese conflicto en la aplicación de principios empieza a llevar a los juristas de la época a ir encontrando nuevas formas de pensar el derecho. Y aparece la ponderación, aparece la razonabilidad, aparece la proporcionalidad, pero no acabando el modelo anterior, sino dando un paso adicional. Eso es lo importante de destacar acá. Lo importante de destacar es que la ley no se elimina con el nuevo constitucionalismo, se mantiene, y el legislador puede concretar el alcance de la Constitución. Pero lo importante aquí es destacar que las fuentes del derecho no se acaban en la ley, sino que si la ley se puede aplicar, si la ley es constitucional, si la ley incluso, ya empezamos a decir, es justa, se puede aplicar. Pero si la ley va en contra de la Constitución, si la ley va incluso en contra de la justicia, en contra de valores, en contra de principios, empiezan a aparecer formas que le permitan al juez inaplicar la Constitución, inaplicar la ley, perdón, para aplicar la Constitución. Empiezan a aparecer instrumentos en modelos concentrados que permiten expulsar la ley que sea inconstitucional. Es decir, el nuevo paso, aplicando la Constitución, la convierte ya no solamente en una carta jurídica, en una carta política, sino además convierte la Constitución en una norma jurídica. Y ese cambio de paradigma sí es muy importante. Por eso que es la era en la que estamos, que es importada en Latinoamérica por Colombia en el 91, Paraguay en el 92, Perú en el 93, la reforma argentina en el 94, México recientemente, Ecuador, Bolivia, en fin. Estamos hablando de un nuevo constitucionalismo que se caracteriza por tener un núcleo fuerte de derechos, pero por tener instrumentos protectores de los derechos, y ahí es donde resaltamos la importancia del procesal constitucional. Un nuevo constitucionalismo sin procesal constitucional, pues no es un nuevo constitucionalismo, sino sería un constitucionalismo clásico. La pregunta es, ¿ahí termina todo el discurso? No, empiezan a aparecer otras nuevas formas que no eliminan ni la ley ni la Constitución, sino que refuerzan la protección de los derechos. Y aparecen las convenciones que no son tan nuevas, pero empiezan a tener una gran trascendencia hace muy poco, hace unos 20 años. Empieza a aparecer con gran fuerza en nuestra región el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Derechos Humanos con dos organismos, Comisión Interamericana y Corte Interamericana, que la vamos a ver mañana, actuando en presencia pura. La vamos a ver cómo está actuando. Una Corte Interamericana que refuerza la protección de los derechos. Si en el derecho interno la ley no sirve, si en el derecho interno la Constitución no sirve para proteger los derechos humanos, aparece un sistema convencional. ¿Y qué es lo interesante de analizar de este sistema convencional? Que incluso si la Constitución es contraria a la propia convención, puede casi, lo podemos decir, que ir ordenando o ir haciendo que la Constitución de un país se adapte a la convención. Eso que nos enseñaron y que lo teníamos casi que muy claro y que no tenía ninguna duda, del famoso principio de supremacía constitucional, empieza a ponerse en crisis, no con la aparición de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino con ese activismo que ha tenido últimamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es que la Corte tenga el poder de decirle a un Estado, oiga, reforme su Constitución, pero sí tiene el poder de decirle a un Estado, cumpla con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Usted, Estado, se comprometió a adaptar su legislación interna
a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Alguien obligó a nuestros estados a hacer eso? ¿Alguien obligó a Colombia? ¿Alguien obliga a Paraguay? ¿Alguien obliga a Argentina? Nadie. Pero si firmaron eso, tienen que comprometerse a hacerlo. Y hay un caso paradigmático, caso Olmedo Bustos contra Chile, más conocido como la última tentación de Cristo. La Corte Interamericana le dice a Chile: adapte su ordenamiento interno a la Convención Americana, porque como lo dijeron ya anteriormente, pacta sunt servandas. Si un Estado firma un tratado internacional, lo firma para cumplirlo de buena fe. Y eso es lo que le está diciendo la Corte Interamericana a los Estados. Si usted suscribe un tratado, cúmplalo. Y no es excusa, no es justificación violar la Convención Americana de Derechos Humanos con fundamento en el cumplimiento de la Constitución. Si eso empieza a pasar, empieza a surgir una reflexión. El Estado que estamos empezando a vivir, que es una adición, empieza a ser un Estado convencional de derecho. Los Estados tienen que respetar la Convención Americana. Y son muchísimos casos, tal vez ahorita en el coloquio vamos a mencionar algunos casos que se han presentado en Colombia, donde claramente la propia Constitución está vulnerando la Convención Americana. Pero ¿cómo no la iba a vulnerar si los constitucionalistas más destacados del 91, cuando se crea la Constitución, consideraban que el derecho convencional era meramente un derecho diplomático? Ya ahí era donde venía la confusión. Si se consideraba que la Convención era meramente diplomática, pues los estados, si querían, la cumplían o no. Pero cuando empieza la Corte a actuar, la Corte Interamericana, pues ya surge la necesidad de ir respetando la Convención. Ahorita en Colombia se está intentando una nueva reforma constitucional. Y lo que están mirando la gran mayoría de los congresistas, de los parlamentarios, es si las reformas vulneran o no vulneran la Convención Americana. Cuando eso empieza a suceder, empieza a surgir una pregunta: ¿será que realmente la Constitución es la norma suprema? ¿O será que la Constitución, si se reforma, se debe adaptar a la Convención Americana de Derechos Humanos? Muchas gracias.